no lo piensen mucho. Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que cuando muera mi papá, todo cambie para que los de siempre sigan mandando y que todo quede atado y bien atado. 50 años después de la muerte del dictador presentamos, Atado y Bien Atado, una iniciativa para contribuir desde la cultura a desatar la memoria democrática y a combatir la amnesia de la impunidad. Ciclo de conferencias, podcast en vivo, obras teatrales, mapas de memoria y unas jornadas internacionales sobre las transiciones en Portugal, Grecia y España. Quisieron dejarlo atado y bien atado. Pero estamos aquí para desatarlo. Españoles. Franco. Angus. Viva España. Hola. No va ninguna de las fórmulas. Hola. Tenemos un problema con el micro. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes de lunes a todas, todos. Vamos a proceder con la conferencia de este lunes de Atado Bien Atado, sin antes dejar de insistir en que el proyecto tiene miga y que va a continuar hasta diciembre, incluso en 2026. Así que os animo a todas a seguirlo en las redes sociales, lo vamos publicando en el Instagram. La programación de noviembre, de hecho, saldrá esta semana que viene y va a tener pues, desde podcast, charlas, continúan con los mapas, etcétera, y también están las conferencias internacionales. Así que allí podréis encontrar todo. Será una colaboración con la Sala Mirador, el Teatro del Barrio, también tendremos eventos en la Corrada, en el local Lolas, etcétera. Bueno, sin detenerme mucho, solo quería dar muchas gracias a todos los que estáis aquí por gastar una tarde de un lunes en esto, que es maravilloso poder juntarnos para hablar de memoria, y sobre todo a las ponentes que tengo a mi derecha, Gemma, Sandy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Poca cosa que decir de vosotras, porque prefiero que directamente tiréis, pero bueno, Sandy Donaire es el autor del libro que da pie a este conversatorio, el Punto Ciego. Es fotógrafo, documental, hace un trabajo increíble, la verdad. Si no le seguís, os animo también a hacerlo en Instagram. Y Gemma López es antropólogo forense. Me han llevado que posiblemente una de las personas que más sepa del Estado español de la cosa de Paterna. Y es ilustradora, que yo también tengo como ganas de espiarte un poco a ver qué haces por ahí. Bueno, la parte de cosas me parecía curioso como todo junto. Bueno, os dejo ya a vosotras. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Y os digo que detrás de esa puerta, estoy un poco pesado, detrás de esa puerta podéis encontrar ejemplares del libro que estamos presentando aquí. Entonces podéis hablar con mi compañera Ele conmigo para poder tenerlo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, hola a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir. Reitero lo de venir un lunes a hablar y a escuchar de memoria. Me parece heroico con los tiempos que corren, así que muchísimas gracias. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hola, Santi. Esto vamos a intentar que sea lo menos chapa posible y vamos a contar una historia cronológica en un lugar, en un punto del mapa en el que hemos estado Gemma y yo trabajando durante 7 o 8 años, ¿no? Y toda la idea va a ser contaros como, bueno, nuestra experiencia allí cronológicamente desde que llegamos hasta que seguimos, pero bueno, en parte nos estamos yendo porque también es una historia de victoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, también si queréis intervenir en algún momento, rompamos esta barrera, ¿no? del formalismo que también mola a veces. Como decía Paula, el pretexto, lo que da pie a todo esto es la publicación del libro Punto Ciego, con las fotos que yo he ido haciendo, pero que he ido haciendo básicamente acompañando una historia que tiene muchos protagonistas. Y uno de los protagonistas es pues, la gente que ha puesto el cuerpo y que ha estado ahí debajo en las fosas, ¿no?
Y por lo tanto a mí me parece un honor gigante, y si no conocéis a Gemma, investigarla, porque además de ilustradora es una pedazo de antropóloga forense y, como decía Paula, una de las grandes expertas de Paterna en lo que tiene que ver la antropología forense. Y para mí es un honor poder compartir contigo este tema. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias a ti por invitarme. Me estáis echando muchas flores, tampoco es para tanto. Realmente... Déjatela. Realmente creo que es súper interesante que me hayáis invitado hoy a venir, porque siempre en este trabajo lo iremos viendo, pero confluye tanto la parte técnica, que es la parte que nos toca más a nosotros, como la parte humana, que es el trasfondo de todo y es a la que más os dedicáis vosotras y vosotros, quienes estáis recopilando todo lo que sucede alrededor mientras nosotros estamos ahí con la cabeza pegada a los huesos. Así que muchísimas gracias por la profesionalidad, por el libro y por haberme invitado. Pues no diréis que no nos queremos. O sea. De hecho, llevamos 15 minutos hablando y creo que lo interesante ya lo hemos contado. Pero bueno, Sí. Vamos a intentar contarlo ahora. Bueno, Fernando, estamos coordinados para ir pasando... Vale, vamos a dejarlo ahí. Primero, si queréis, os cuento cómo llego yo al tema de la memoria, porque, claro, ella lleva muchos años formándose para terminar, digamos, en el trabajo de la memoria, pero yo, que vengo del periodismo y vengo de la fotografía, pues la verdad que no tenía previsto terminar el tema de la memoria. Y creo, y lo estábamos hablando ahora, que en nuestras propias historias, que son las historias de cualquiera que podéis estar ahí sentados, es la idea de contar cómo esto está presente en esta sociedad, en el Estado español, ¿no? Es decir, cómo una persona, por ejemplo, en mi caso, yo llegué al tema de la memoria con 29 años, ¿no? Cómo una persona joven, periodista, llega al tema de la memoria y, digamos, abre los ojos, ¿no? Descubre, digamos, lo que para mí fue como un gran secreto que a mí no me lo habían contado, ¿no? Y ese fue como uno de los grandes secretos. Para mí, mi gran despertar o mi gran descubrimiento fue en el 2016, cuando me entero, yo soy de Jaén, y veo en Canal Sur que al día siguiente van a abrir la que ha sido hasta ahora la última búsqueda oficial de Federico García Lorca, ¿no? Me voy para allá, me entero que no solo es Federico García Lorca, sino que estaban otras 3 personas, Dioscoro Galindo, ¿no? y las otras 2 personas estaban asesinadas allí. Y bueno, había mucho revuelo político, mediático y de la gente de la zona entre Bizna y Alfacar en Granada. Y a mí me interesa la historia y, bueno, el caso que en el momento del bocata pues hago buenas migas con los forenses, con 2 de ellos, con Miguel Mezquida, con Javi Iglesias, y decido volver al día siguiente. Mi sorpresa es que al día siguiente, obviamente los políticos no estaban, porque ya sabíamos, pero mediáticamente como periodista me sorprende un montón que desaparecen todos, ¿no? No hay nadie contando la historia de la búsqueda de Federico García Lorca. Y a mí me fascina, ¿no? Y a partir de ahí me quedo durante 47 días siguiendo cada día, yendo de Jaén a Granada, contando la historia, porque yo todo el rato decía, hostia, es que aquí puede aparecer Federico García Lorca. O sea, es que me sorprendía muchísimo. Había un chico que estaba escribiendo una crónica para el New Yorker y yo, ¿no? Las 2 primeras semanas le estuve proponiendo a todos los medios de comunicación nacionales de este país la historia, y todos me decían lo mismo, me da igual del arco político que fuesen, siempre me decían que la historia no la veían relevante, ¿no? Y digo, bueno, joder, si no es relevante buscar a Lorca, apague y vámonos, ¿no? A partir de las 2 semanas se lo propuse a Le Monde, al periódico francés más leído, ¿no? A la media hora de mandar el email me llamó la jefa de Internacional y me dijo, lo vamos a dar a 7 páginas en el magazine el sábado porque es Lorca. Y yo decía, vale, para mí todo esto, y lo que quiero que os quedéis con esto, es como desde la inocencia de decir, hostia, ¿qué está pasando aquí, ¿no? El caso es que después de 47 días, como bien sabéis, no encontramos a Lorca, pero varios compañeros, el penúltimo día me dicen, vente aquí que te voy a enseñar una cosa. Y yo, que había estado 47 días encerrado ahí en un agujero gigante, casi como una piscina olímpica, me llevan al famoso barranco de Biznar, que es una fosa que está hecha en un barranco que dejó de ser barranco de todos los cuerpos que lo rellenaron, ¿no? Hay más de 1000 personas asesinadas ahí durante la guerra, entre 36 y 39. Y claro, ahí hay un monolito que pone Lorca eran todos, ¿no? Claro, yo desde mi inocencia, y miro que vengo de una familia así como politizada y que siempre me había gustado la historia, que me he criado con mi abuela y que siempre me ha interesado la historia, claro, yo ahí llego a la conclusión que digo, joder, si ni siquiera llamándote Federico García Lorca te buscan en este país, imagínate si te llaman Manuela o Antonio o lo que sea, ¿no? Y a mí eso me vuela la cabeza, insisto, con esas gafas que yo llevaba como joven y como periodista. En el año 2017, esta gente, que pertenecen a una asociación científica que se llama Arqueoantro, que trabajaban en ese momento, bueno, empezaron a trabajar sobre todo en ese momento en el Levante, en la zona de Valencia, me llaman porque van a empezar
Luego explico esta foto. Fernando, pasa. Me llaman y me dicen que hay un lugar de Valencia que se llama, en un punto en el mapa, que se llama Paterna. Yo no había ido nunca a Paterna, de hecho a Valencia había ido 2 veces nada más, y me cuenta que habían recibido una subvención de la Diputación de Valencia para abrir una fosa común y con una inteligencia que yo siempre se lo agradeceré y que creo que es vital en el tema de la memoria, asumen desde el primer momento que ellas son buenas exhumando y excavando, pero no saben contar la historia. Y yo no sé exhumar, pero creo que se me da bien contar la historia. Entonces hicimos ahí una alianza y dijeron, oye, ¿por qué no te vienes? Y empieza a contar la historia de Paterna, ¿no? Y claro, yo lo primero que creo que hicimos, porque descubríamos todo el mundo a la vez, ¿no?, el tema de qué era Paterna, a mí, y ahora te doy la palabra, Gema, a mí una de las cosas que más me impactó de primera de Paterna, que aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es lo que los paterneros y paterneras le llaman el terrer, que no deja de ser otra cosa que el paredón, donde fusilaron a 2.238 personas, 38 37, en Paterna. Pero a mí lo que más me llama la atención, como joven y como periodista, es que aquí estamos haciendo avanzar el relato. Estamos saliendo del relato del conflicto bélico, de la guerra. Aquí las víctimas de Paterna no se corresponden al periodo bélico. Van entre 1939 y 1956. Estamos hablando de la dictadura. Estamos hablando de un aparato del Estado. Estamos hablando de pena de muerte. Estamos hablando de una maquinaria de la muerte, no de esas cunetas, digamos, del 36, del 37 de los falangistas, sino que estamos hablando del Estado aplicando penas de muerte contra opositores políticos. Claro, yo, que venía todavía con los ojos abiertos de lo de Lorca, me quedo alucinando, ¿no? Y digo, hostia, esto todavía me lo han contado menos, porque si el tema de la guerra me lo han contado muy poco o casi nada, el tema de la dictadura y sobre todo de la represión de la dictadura, me quedo alucinante, ¿no? Me quedo alucinando. Yo no sé qué fue lo que te llamó a ti la atención cuando creo que llegamos más o menos a la vez, 2017, si no me equivoco. Sí, 2017 tú, 2018 yo, que ya se había abierto pues, las primeras fosas, de las cuales... A ver, a mí lo que más me impactó fue que a priori el lugar parecía un lugar relativamente normal, un cementerio normal, con sus cruces y con su gente poniendo sus flores. Y hasta que no me cogió nuestro compañero Alex Calpe y me dijo, ven para acá que te voy a contar. Y me llevó exactamente allí, la primera vez que vi yo el paredón. Y me dijo, efectivamente, aquí desde el 39 hasta el 56, porque es muy importante lo que has dicho, Santi, que es que no estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de la dictadura, íntegramente de la dictadura. Fueron ejecutadas 2.237-38 personas, ahí hay un número que siempre tenemos bailando, en cumplimiento de sentencias de muerte después de haber sido sometidos y sometidas, porque de estas personas hay 20 mujeres, hay 20 que son mujeres, a consejos de guerra y juzgadas y condenadas a muerte. Han estado durante un tiempo, estuvieron durante un tiempo en prisión, un tiempo variable, y luego fueron traídas aquí y fueron ejecutadas de una manera sistemática, de una manera completamente pues, militar, por decirlo de alguna manera, con una frialdad y unas condiciones que eran idóneas. O sea, es como lo que hablábamos antes de la economía de la muerte, ¿no? No tenían nada ni nadie de qué esconderse, entonces lo hacían de manera completamente sistemática. Y eso es... Como la impunidad total, ¿no? Con una impunidad total. Entonces era el mecanismo pues, más económico a la hora de exterminar a la gente, a los enemigos políticos, básicamente. A mí me llama mucho la atención y sobre todo, yo esta charla, ya lo hablábamos antes, creo que con la excusa del libro lo he dado más de 35 veces en todos los lugares del Estado. Y me ha llegado a pasar que cuando hablamos de esa maquinaria de la muerte, aquí ya, como os decía, no estamos hablando de camisas azules con la pistola en el cinto, estamos hablando de la Guardia Civil. De la Guardia Civil aplicando penas de muerte, del Ejército de Tierra aplicando penas de muerte, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, hombre, no digas eso. No digas que ese fue la Guardia Civil. Digo, coño, que fue la Guardia Civil. Pero hay como una especie de secreto, de silencio, que lo que tiene que ver en cuanto la muerte se sistematiza, ¿no? En cuanto a esto que dicen en México, ¿no?, de que fue el Estado, bueno, pues que aquí fue el Estado también, ¿no? Ya no estamos hablando de esos paramilitares, ¿no? Sí, sí, además es que Paterna realmente es, bueno, lo estábamos hablando antes, es como la prueba empírica de que esto fue sistematizado y hay pruebas reales y tangibles de que esto fue realizado por esos cuerpos, que no es que nos lo hayamos inventado nadie, sino que se puede ver, se puede tocar y hay pruebas de ello. Entonces... Fernando, pasa, porfa.
Simplemente contaros con la excusa de la portada del libro, pero que también nos sirve un poco de quizás lo que segundo que empezamos a ver en Paterna, ¿no? Veréis, cuando se hace un libro, da igual si es de ensayo, de novela o de un fotolibro, elegir la portada siempre es muy complicado y sobre todo en una historia que es una historia que trabaja en lo colectivo, pero que yo creo, y lo hablábamos antes, ¿no?, que el tema de las fosas comunes llevan como implícitos varios crímenes de lesa humanidad, varias violaciones de derechos humanos. Y una de ellas es, digamos, el borrado del individuo y convertirlo en una masa, ¿no? O sea, borrar, digamos, el nombre, la identidad, la historia de las personas y convertirlo en una masa. Entonces, claro, ¿cómo representar una historia colectiva en una foto, ¿no? En ese momento lo que se nos ocurre es llevar la historia o sea, llevar la foto de una persona en concreto que el estudio de diseño elige, ¿no? Esta foto es cuando en los años 80, una vez ya muerto el dictador, los familiares, y lo digo con la idea de cuando llegamos a Paterna, los familiares lo que hacen en los años 80, 90, se empiezan a reapropiar de esos terrenos. En Paterna, para que hagáis una idea, son como unas 100 fosas, alrededor del cuadrante del primer patio, digamos, del cementerio, está dentro del cementerio, por lo tanto convive con esos enterramientos ordinarios, con esa, digamos, tumba y rodeada de nichos, pero las fosas, digamos, que son colectivas, que son masivas, siempre responden, digamos, a unas mismas dimensiones, que ahora lo contará bien Gemma, ¿no? Son como agujeros de 2x2, 3x3. Pero sobre esos agujeros los familiares en los años 80 y 90 se habían reapropiado de esa tierra y habían hecho pues memoriales, ¿no? La fosa 112, la fosa 114, la fosa 21, y habían puesto pues con racholas, ¿no?, con baldosines, habían puesto pues los nombres o habían puesto pues con lo que querían, ¿no? Y en esas pequeñas baldosines o lo que llaman búcaros, ¿no?, esos pequeños monolitos de mármol, había fotos, ¿no? Y a mí como fotógrafo me interesaba muchísimo las fotos porque las fotos, cuando el mal del desaparecido, cuando no tienes físicamente a tu cuerpo, al cuerpo del familiar, la foto es como una especie de altar improvisado, a donde llorar la mesita de noche por la noche, ¿no?, a donde agarrarte, como una especie del nicho que anhelas, ¿no? Y yo le empiezo a hacer fotos a esta foto y cogemos esta fotografía. El equipo de diseño elige esta fotografía pues, por su expresión, por unas cuestiones estéticas, pero a mí me genera como un dolor de barriga el no saber quién era, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me puse a buscar quién era este tipo y conseguí saber que se llamaba Miquel Giern, que era albañil, que era de Paterna. Me gustaba que fuese de Paterna porque en Paterna muy poca gente de la gente asesinada era de Paterna, porque era un lugar donde fue asesinado gente de casi todas las provincias del Estado, pero me gustaba un guiño a lo local, ¿no? Y yo necesitaba, porque aquí en esta historia, que es muy colectiva, también en la construcción, en cómo construir el relato, para mí ha sido como muy importante, y yo creo que también para vosotras ha sido como muy importante el hecho de la relación con los familiares. A mí me daba como dolor de barriga no preguntarle a la familia si le parecía bien que llevásemos a portada esta imagen, ¿no? Y durante varios meses me pongo a preguntar si la familia está viva y consigo localizarlo a un nieto que se llama Miquel también y que vive en Barcelona y que encima es un sindicalista y un rojo de mucho cuidado. Y lo llamo y él no sabía dónde tenía a su abuelo enterrado. Y tal, yo lo llamo para pedirle permiso y de repente le doy, sin darme cuenta, la noticia de que su abuelo está enterrado en Paterna, a pesar de que sabía que su abuelo había sido asesinado por la dictadura, pero no sabía dónde, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quería contar con esto es que Miquel me dio, por supuesto, el consentimiento. De hecho, fue muy bonito porque esta historia que acabo de contar, cuando lo presentamos el libro en Barcelona, en Sant Jordi, lo contó él. Y él decía, hostia, este acto público de poder hablar de mi abuelo ha sido lo más parecido a un funeral que hemos tenido de mi abuelo, ¿no? Y yo creo que ese es como otro de los crímenes que lleva implícito las fosas comunes, ¿no? Creo que no hay un ritual más implícito, y tú como antropóloga lo sabes, el tema de la despedida de los muertos, ¿no? O sea, como que hay un luto, un duelo que no se le han privado. Entonces empiezan a aparecer como familiares con fotos. ¿Cómo sientes tú esto cuando de repente empieza a aparecer toda esa gente? Pues a ver, yo creo que hay, bueno, después de haber escuchado y haber hablado con tantas y tantos familiares, una de las cosas que creo que nos choca a todos es todos los años que han tenido que estar en silencio. Y eso, en el momento que llegan al cementerio, les vas a hacer pues, la ficha, porque nosotros rellenamos una ficha ante-mortem, que es poner un poco pues, la situación de la persona desaparecida, los rasgos físicos, cómo desapareció, en qué lugar. Y también aprovechamos y tomamos la muestra de ADN, pero mucha de la gente que ha venido, y seguro que a ti te habrá pasado un montón de veces cuando has hecho las entrevistas,
es que sobre todo la gente más mayor empieza hablando muy bajito. La mayor parte de gente empieza hablando muy bajito, todavía se nota el miedo. Y en el momento que ya pues, te sientas con ellos, empiezas a retomar y a preguntarles y demás, empiezan poco a poco a levantar la voz. Ha habido de todo, hemos visto de todo, incluso gente que se ha envalentonado y ya ha empezado a soltar cosas que los otros familiares estando al lado no sabían y se estaban enterando en ese momento de detalles. Pero ese momento en el cual pues vienen con miedo a ver si pueden conseguir algo, a ver si pueden saber algo, aportando todo lo que han estado buscando a lo largo de todo ese tiempo. Pues a veces son documentos, a veces son solamente fotos, a veces ni siquiera eso. Hay gente que ni siquiera sabe qué decir y hay fichas que están prácticamente incompletas. Hay un nombre y unos apellidos y ya está. Pero esa necesidad de saber intentando vencer el miedo. Es como el proceso, esa es la primera parte. Y luego ya a partir de ahí pues empiezan a pasar, hay una amalgama de sentimientos que eso ya se empieza a ver un poco a pie de fosa. Fernando, vamos a pasar, porfa. Bueno, luego contaremos la historia de... Bueno, vamos a contarla ya, la historia de Leoncio, ¿no? También. Uy, la historia de Leoncio. Leoncio quizás lo conocéis porque, claro... yo siempre me ha parecido que esta gente que hace que pone el cuerpo, digamos, ahí en la fosa, me ha parecido que con este crimen de lesa humanidad de convertir el individuo en masa, su trabajo es todo lo contrario, ¿no? Su trabajo es deshacer la masa y reconstruir el individuo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no solo una cuestión física, antropológica, sino que los familiares ponen muchísimo de su parte, ¿no? Tienen como mucha culpa de reconstruir estas identidades, ¿no? Y en Paterna hay un caso bastante curioso que probablemente lo conocéis por el último cómic de Paco Roca, ¿no? Que es que Leoncio estaba predestinado, era un paternero que estaba predestinado a ser pues, la víctima 2239, ¿no? Era una persona que era un trabajador de la zona, que estaba sindicado y que por lo tanto pues, también por sus ideas políticas fue condenado a muerte y al final le perdonan la condena de muerte y básicamente lo que le obligan de facto es convertirse en el enterrador de Paterna, en el enterrador de sus compañeros, ¿no? Esto que para Leoncio supuso una tortura en vida, pues para la gente que había estado deshaciendo, digamos, ese puzzle, esa masa que hizo la dictadura, pues ha sido una suerte, una especie de vanguardia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Leoncio lo que hacía... Bueno, cuenta lo que hacía Leoncio. Bueno, Leoncio, entre otras cosas, lo que hacía, cuando podía, porque también él se la estaba jugando, obviamente, era intentar, pues, evitar que los nombres de las personas que estaba metiendo en las fosas desaparecieran, de alguna manera. Entonces, pues, hay muchas familias que vienen con recortes de ropa que él iba cortando cuando podía y lo iba guardando en la garita para que cuando llegaran, había familias que llegaban a tiempo, había familias que no. Entonces, para saber dónde estaba su familiar asesinado, él iba recortando esos trocitos o cosas que tenía en los bolsillos y entonces pues se iba por esa parte también completando un poco el puzzle, ¿no? O sea, desde allí eran como pequeñas señales que ahora nos llegan un poco y que nos ayudan un poco a completar el puzzle. Y también se dice que ayudaba a las mujeres que venían, a las viudas, a las familias, cuando no había nadie mirando, porque al parecer había mucha presencia de la Guardia Civil. De hecho, se habla mucho de vejaciones hacia las familias que iban a intentar poner pues, las placas, bueno, unas flores, unas simples flores. Y él como que las ayudaba a colarse un poco, en algunas fosas pequeñas se decía que hasta ayudaba a que pudieran limpiar un poco los cuerpos. En ocasiones hemos visto cuerpos que sí que habían sido colocados en la fosa de alguna manera. En otras, en las más conocidas, que son las tipo pozo, era imposible, pero cuando se podía sí que había ahí un pequeño atisbo de humanidad dentro de todo lo que era Paterna. Y la historia de Leoncio ha llegado hasta hoy, de hecho, su tumba está en el cementerio y las familias van todavía a ponerle flores. Total. Leoncio es como una especie de elemento transversal, cada vez que entrevista a la familia aparecen, ¿no? Y a mí me fascina, primero, que una persona en caliente, o sea, durante la represión, cogiese, en vez de fe de vida, cogiese fe de muerte, ¿no? Porque eran esos objetos, en este caso un mechón de pelo, porque cuando sabía, por ejemplo, de alguien que lo conocía, le cogía, o las familias también le cogían un mechón de pelo, como para tener un recuerdo de él.
Y a mí me parece como fascinante que en caliente, digamos, alguien se jugara el tipo, ¿no? Y ya estuviera como imaginando que algún día esas fosas se podían abrir, ¿no? A mí me parece la historia de Leoncio alucinante. Pasa, Fernando, porfa. Bueno, sí, pasa esta porque luego vamos a comentarla. Y entonces, claro, cuando se retiran esos memoriales, empieza a aparecer la Tierra y claro, yo tened en cuenta que yo era fotógrafo, periodista y estaba a la vera de esta gente y no sabía interpretar nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y iban retirando la Tierra y al poco tiempo, por suerte, la verdad, en Paterna, como estamos hablando del Estado, hay registro de todo, están señaladas las fosas, esas fosas, digamos, que hablábamos antes de 2x2, 3x3, no es un poco, aunque siempre es una sorpresa, pero siempre, digamos, que se sabe, digamos, sobre lo que se está trabajando. A mí me ha llamado mucho la atención y me encantaría que nos contara esto, Gemma, esta idea. Hay un actor que siempre está ausente en este relato, que además creo que en este ciclo de Atado y Bien Atado creo que habrá salido o saldrá muchas veces, ¿no? La gran ausente de este tema es la justicia, ¿no? La justicia ni está ni se le espera, ¿no? O sea, no está. Pero a mí me sorprendía mucho cómo, en este caso, la forense y los forenses que estaban ahí trabajaban con ya no solo rigor científico, sino como lo que debería de ser esto, como en una escena de un crimen. Es decir, en un mundo ideal, esta gente no debería estar trabajando ahí, entiéndeme, y debería estar la policía científica, si entendiésemos que esto es un espacio de un crimen, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho, más allá de los EPI, de todo esto, cómo el protocolo de trabajar como si esto algún día fuese una prueba, pero que nadie va a recogerla por ahora, ¿no? Esta prueba. A ver, por ahora no, pero nosotros siempre tenemos que trabajar como si se fuera a recoger en algún momento, porque al final no es como si, sino que es la escena de un crimen. Y entonces, aunque los métodos, no me voy a poner a hacer tratados de cómo lo hacemos de manera científica, pero siempre vamos a trabajar pensando en los tratados nacionales e internacionales, en la ley de memoria y en todo aquello que hace que esto sea forense. Es decir, se va a trabajar por el libro, como bien se dice, y a ser posible con gente que ya tenga experiencia en este tipo de ámbito, que sepamos a lo que vamos a buscar. O sea, sí que el método es el mismo que a lo mejor excavar una necrópolis romana a grandes rasgos, pero siempre va a tener el tinte de forense. O sea, nosotros vamos a buscar y nosotras vamos a buscar siempre pues la causa de muerte, qué es lo que estamos viendo, por qué no es un enterramiento normal. O sea, esta gente, obviamente, y a todas luces, con manera, es que nadie les ha enterrado con cariño, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, sino que han sido, pues, en el peor de los casos, como es la foto, esta es la 113, arrojados y arrojadas a un agujero de 2x2, con los cuerpos completamente dispuestos de manera aleatoria y con evidencias de muerte violenta. Y eso es lo que buscamos, el poder documentar de todas las maneras posibles que eso es una muerte violenta, y para poderlo demostrar con todos los datos, tanto de hueso como los propios proyectiles que van saliendo y demás. Entonces, siempre tenemos que tener el apellido forense al lado, todos, arqueólogas, antropólogas, documentalistas, porque eso es lo que importa en este contexto, que luego todo esto esté recogido y sirva como prueba. A lo mejor ya nadie va a juzgar a los victimarios porque estarán prácticamente todos muertos, pero que quede constancia de que esto existe y de que ha salido a la luz con las pruebas científicas lo más serias posibles, según todos los tratados nacionales e internacionales, sí. Y sin embargo, corrígeme si me equivoco, hay un protocolo que se escribe a raíz de la primera ley de memoria democrática, la del 2007, de que cuando aparecen estos palabras que usáis vosotros, ¿no? Evidentes signos de violencia, ¿no? Sí. Se llama al juzgado de guardia, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en Paterna en concreto tú dices, oye, de forma aséptica, oye, acabo de abrir un agujero, una fosa común en un cementerio y me acabo de encontrar, en este caso, a 49 personas con un tiro en la cabeza? ¿Qué hace la jueza en este caso de Paterna? Bueno, pues la jueza de Paterna, dependiendo de la fosa, ha tardado más o menos en sobreseír el caso por la ley de amnistía y por la ley de enjuiciamiento criminal. Aunque realmente, como ya sabremos muchos de los que estamos aquí, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, eso es una de esas pequeñas particularidades para mal que tenemos en este país.
Es frustrante, incluso a veces, pues, dependiendo de dónde notifiques que ha aparecido pues, estos cuerpos con signo de violencia, estos huesos, pues pueden tardar más o menos. De hecho, me acuerdo que en la fosa 22 se tardó hasta 12 días o así, teniendo ya los cuerpos a la vista, y hubo que taparlos para que no se deterioraran porque todavía no llegaba. ¿Tuviste que volver a echar tierra? Sí, hasta que tierra la justicia... cribada con todo el dolor del corazón, porque no hay nada peor para una persona pues como yo, como todas mis compañeras, que volver a tener que cerrar una fosa una vez que la has descubierto. Eso es una de las cosas que más pueden doler en este contexto, pero sí hubo que hacerlo. Y luego ya se pudo seguir, pero que bueno, que dependiendo de quién, en las manos de quién caiga, puede tardarse más o puede tardarse menos. En los 7, 8 años que hemos estado trabajando en Paterna y que se sigue trabajando, vuelvo a repetir, el tema de la justicia siempre ha sido como la gran olvidada, ¿no? Se ha ido mejorando con la presión popular, con la presión de los movimientos de memoria, con el acompañamiento a veces más, a veces menos de las instituciones, pero el tema de la justicia, aunque hay buenas voluntades a veces de fiscalía y cosas así, pero efectos reales ni están ni se les espera, ¿no? No. Fernando, pasa, porfa. Bueno, pues lo que os decía, yo básicamente lo que era testigo con mi cámara, porque siento que a veces la historia transcurre muy lenta, pero hay momentos donde parece que se acelera, ¿no? Y yo cuando estaba en el tema de la fosa, me parecía que era uno de esos momentos, ¿no? La apertura de la fosa me parecía que era un momento donde la historia se aceleraba. Y claro, no solo porque físicamente, estéticamente, aparecía, digamos, una imagen que no habíamos visto. Adiós, Miguel. Sino que además, estábamos como en un momento histórico que a mí, una vez más, como joven, no me lo habían contado, ¿no? Y yo necesitaba como documentarlo esto como para contarlo a la gente de nuestra generación, ¿no? Y sobre todo para intentar explicar, porque muchas veces no se explicaba, ¿no? Esto es, por ejemplo, una foto de esos croquis que hacen esta gente cuando abren una fosa, ¿no? Que aparecen, digamos, en unas posiciones imposibles, ¿no? Y que empiezan, digamos, a interpretar... Pasa, Fernando, por favor. Pues esta imagen, ¿no? La imagen del absoluto horror, ¿no? Que es, en este caso, es también la fosa 113, que había 49 personas asesinadas. Y, por ejemplo, Gemma, tú que sabes interpretar, más allá de qué cuerpo es cada uno, ¿qué puede hablar de esa represión? Es decir, ¿qué signos evidentes de violencia encontráis? Pues aquí, luego te voy a preguntar a ti. Pues aquí la verdad que en las fosas que son las fosas de Paterna, sean las más superficiales, que tenían menos víctimas, como las tipo Pozo, que eran pues de este tipo, pero capas y capas y capas de muertos, lo primero que se ve es que en la zona del tórax pues hay esa evidencia de que han sido fusilados, o sea, se ve ese paso del pelotón de fusilamiento en la mayoría de ellos, se ven algunas fracturas en brazos, en piernas, y luego se ve pues, en el cráneo esos tiros de gracia, ¿no? Tiro o tiros de gracia, que no suele haber solo uno. Y luego esa capa de cal, que como que es como una amalgama de que se repite todo una y otra vez. Abras la fosa que abras, te vas a encontrar siempre ese patrón, todo el rato, con más muertos, con menos muertos, pero siempre ese patrón. Y la verdad es que no deja de sorprender, siempre que se abre una fosa, siempre que hemos abierto una fosa, no deja de sorprender esa primera capa de muertos, de esqueletos que empiezan a ver la luz y que se ven ya esos disparos y esas formas de tener el cuerpo. Y ahora te pregunto ya a ti, Santi, la primera vez que viste esto, ¿qué sentiste? O sea, fue bastante loco porque... Yo me emocioné muchísimo cuando vi la primera vez esta imagen y mira que se fue viendo poco a poco porque esto no aparece de la nada, primero aparece un pie, después aparece y van limpiando y limpiando hasta que se queda esta imagen, digamos, limpia del horror. Pero yo creo que fue como una segunda hostia de realidad después de lo de Lorca, ¿no? De decir,
hostia, tío, a mí lo que más grave, lo que tiene que ver con mi ser y con mi generación, es como, a mí esto no me lo han contado, y no me lo han contado en el sentido humano. A mí me han contado la guerra como si fuera una batalla de rol, la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, ¿no? Como muñequitos que se movían y iban avanzando por una península. Pero no digamos la incidencia de todo esto, ¿no? Y claro, esta es como la primera hostia, pero ahora vamos a ir viendo que al final el componente humano no se queda solo en la gente que está dentro de la fosa, ¿no? Sino que al final la gran demostración, y yo siempre invito a que la gente vaya a los espacios de la fosa, porque creo que la gran demostración de que esta historia está viva, y cuando digo que está viva es que atraviesa esta sociedad, y lo hablábamos antes, esto no puede ser en ningún momento una historia de pasado, esto es una historia de presente, independientemente de si tiene una persona, un familiar asesinado en Paterna o en cualquier fosa común. Paterna es una pequeña gran historia que cuenta una historia de país, de Estado, de sociedad, ¿no? Y a mí sentía, digo, hostia, es que no me han contado nada de esto, ¿no? Y esa demostración de que esta historia está viva es que desde que se abren las fosas hasta que se cierran, sobre todo esos dos grandes hitos, la apertura y los cierres, es alucinante la cantidad de gente que aparece, ¿no? La cantidad de gente que de repente se entera por el periódico local, por las redes sociales, por lo que sea, familiares y familiares y familiares. Y a mí lo que más me impactaba ya no era que la gente se acercara, sea por curiosidad, por justicia, por rabia, por frustración, sino a mí había una pregunta que como periodista necesitaba responder y que es una cuestión que he ido haciendo, es una pregunta mantra que he ido repitiéndola a todo el mundo, a más de las 100 personas que he ido entrevistando, es cómo tú, una persona de 30 años, te emocionas por alguien que no has vivido. Puede parecer muy evidente, pero creo que en este país creo que hay que darle una vuelta a este tema, ¿no? Porque a mí me sorprendía mucho que personas de nuestra edad se emocionaban a pie de fosa, ¿no? Y tú puedes decir, coño, es que estás enfrente de un crimen de lesa humanidad. Y digo, ya, pero lo que te está emocionando, en este caso, cuando ya conoces la historia, ya no es tanto solo la imagen que estás viendo ahí, ¿no? Y ese tirar del hilo, de que al final ya no lloras quizá o solo por la persona asesinada, sino que lloras por lo que implicó en tu familia, ¿no? Por las que quedaron. Y aquí hay que hablar en femenino porque la mayoría de las que quedaron y por lo tanto las que sufrieron violencia en vida fueron mujeres. ¿No? Total. Y además Gemma se ha especializado también en temas de rebuscar, digamos, esa historia de mujeres que fueron asesinadas, pero también todas esas mujeres que iban asesinadas. A mí me llamaba mucho la atención porque ellas han sido como una especie de testigos silenciosos. Ellas eran un poco las manos de esos familiares que llevaban 80 años quitando, o sea, imaginando. Yo he entrevistado a gente que me decía, yo me he imaginado por la noche dejándome la uña y los dedos, quitando la tierra de esa fosa, ¿no? Y ahora de repente llega una gente que lo está haciendo. Vosotras, cuando estabais ahí metidas en el hoyo, escuchabais, ¿no? Escuchabais cosas que os decían o que hablaban alrededor, ¿no? Sí, además es que, claro, teniendo la cabeza hacia abajo y el culo en pompa, pues se te agudiza un poco el oído, ¿no? Y entonces empiezas a ver y a notar pues toda la gente que empieza a aproximarse, o bueno, hay días más tranquilos que no tal, pero hay días bastante clave. Igual que las familias o los familiares como Dani, que han estado desde el primer día hasta el último día, fosa 128, 6 metros 30 de profundidad, 107 víctimas. 6 metros 30, ¿eh? O sea, 6 metros 30 de el profundidad. ascensor del metro, Sí. 2 plantas para abajo. Allá abajo ya casi no llegaba ni el sonido, o sea, y no llegaba casi ni el aire. Y han estado día tras día pues contando su historia, o bueno, pues Dani ya lo comentaba con el dibujo, que él estaba buscando a su abuelo y esa fosa, de hecho, aparecieron los primeros restos muy por debajo de la cota habitual, entonces ya estaba como, fue un vaivén de emociones, parecía que no iban a aparecer, de repente aparecen, de repente parece que se acaba, viene otra saca debajo y así hasta 6 sacas y bueno, pues consiguió recuperar los restos de su abuelo, pero un día llegó allí, igual que nos traía cosillas, pues chuches o bueno, para que siguiéramos ahí trabajando y que no perdiéramos nada de azúcar en sangre. Y un día me vino y me regaló un kit de rotuladores de colores. Para que hiciera los dibujos y que a cada esqueleto le pusiera un color. Entonces, eso a mí me pareció, lo que comentábamos antes, muy significativo. ¿Por qué? Pues porque al final lo que decía Santi de que estamos intentando desmadejar toda esa historia y ponerle nombre a quienes se lo han quitado, pues ya solamente el hecho del gesto de los rotuladores de colores y ponerle un color a cada uno de los esqueletos me pareció, o sea, yo solo voy a guardar una cajita para los restos.
pero luego venía gente que no había estado nunca en Paterna, que tenía ya su familiar y que estaba sonriendo o haciendo bromas hasta que se asomaba y de repente se derrumbaba. O sea, eso que nos llega un pequeño trocito, pero que nos llegaban cosas desde abajo también. O la mujer que se acababa de enterar de que su familiar estaba en una fosa de las primeras y estuvo toda la mañana llorando en la fosa. Esas son cosas que dices, jolines, es que realmente el efecto llamada sí que funciona, pero a cada persona le está afectando de una manera diferente. Y realmente le está afectando hoy, no porque se lo han contado, no, le está afectando aquí y ahora. Y es muy curioso todo cómo vas viendo cómo reacciona esta gente. No sé cuál es la historia que a ti más te ha tocado en esto. Bueno, ahora cuando salgan los retratos voy a contar la historia de Rosa y de Iker, porque lo que os decía, a mí lo que más me impresionaba, ¿no?, es esa idea de decir, hostia, ¿por qué te estás emocionando, ¿no? Y al final te das cuenta que no hace falta tener un familiar asesinado en una fosa común, ¿no? Es que hay una herida que este país, que además es muy fácil entenderlo individualmente. O sea, cuando en una familia se vive un hecho traumático y no se cura, no se habla, no se comunica, no se sana, pues esa familia queda traumatizada. Si eso lo extrapolas a miles de familias, por lo tanto a un conjunto de sociedad, pues puedes llegar a la conclusión de que esta sociedad está completamente traumatizada, no solo por la guerra, sino por 40 años de represión, de miedo y de tortura, de violación, de robo, de exilio y de tantísimas cosas, ¿no? Y al final esas frases, ¿no?, esas frases que yo lo he vivido muchísimo en mi familia, ¿no? Esas frases que son las que hacen que las nuevas generaciones vayan a pie de fosa y lloren, ¿no? Esas frases que vienen en este caso, por ejemplo, de mi abuela o de mi madre, que ha vivido toda la vida con miedo, ¿no? Que ha vivido un cállate que te van a escuchar los vecinos, cállate que se van a enterar, ¿no? Que nadie sepa lo que pienses, tú a lo tuyo y no te metas en jaleos, no te metas en follones, que nadie sepa lo que opine, ¿no? Cuando decía Gemma que las personas mayores empiezan bajitos y luego sueltan, incluso a veces empiezan a llorar y te dicen, una persona de 90 años, es que no sé por qué estoy llorando, ¿no?, porque por primera vez se le ha pinchado, digamos, en la burbuja. Yo he hecho el ejercicio también contrario, de entrevistar a bisnietos y bisnietas, adolescentes, familiares de personas de Paterna, ¿no? Y a mí me ponían los pelos de punta, y por eso creo que esto es una historia de presente, cuando le hice una entrevista a 3 adolescentes de entre 18 y 24 años en el Paredón, en el que enseñaba Anto. Y una de ellas, que era como muy dicharachera y no tenía pelo en la lengua, pero cuando me decía que ella votaba a un partido de izquierda y bajaba la voz. Y yo decía, estábamos en mitad de un pinar, porque ese paredón que acabáis de ver está en mitad de un pinar, no hay nadie te va a escuchar. Y yo decía, wow, tío, o sea, que una chavala de 23 años baje la voz y te diga que vota en partido de izquierda, es como la herencia absoluta, ¿no?, de ese miedo. Y claro, cuando empiezas a preguntarle, te dice, no, es que mi madre tiene horror de que tú me estés haciendo esta entrevista y de que la gente sepa qué es lo que pienso, ¿no? Esa herencia, digamos, es lo que al final activa, porque la fosa común no deja de ser una especie de terapia colectiva que activa desde el hecho delictivo hasta hoy en día toda la violencia que se han sufrido en las familias, ¿no? Pasa, Fernando, porfa. Además de los cuerpos, además de los restos, cada uno de los cuerpos viene asociado con unos objetos que es un material muy valioso tanto para la antropóloga como para mí, para los documentalistas. Yo en mi caso, ahora quiero que me cuente un poco de estos objetos, pero en mi caso a mí me servía narrativamente como fotógrafo, me servía para 2 cosas. La primera, para una cosa que parece como muy evidente, pero humanizar a estas personas. Ya te digo, como decía Gemma, como esto es el Estado el que lo asesinó, estas personas no venían de su casa, venían de estar al menos 1 o 2 años en una cárcel, en este caso la cárcel modelo de Valencia. Por lo tanto, los objetos hablaban de su vida carcelaria, no tanto de su vida ordinaria, sino de su vida carcelaria. Y nos ayudaba a reconstruir ese pasado penitenciario, en prisión, ¿no? Pero luego también nos hablaba de la represión, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda estáis viendo, claro, cuando era la maquinaria de la muerte, de matar a tantísima gente, una vez terminada la guerra, no había grilletes, no había esposas de acero para todo el mundo. Por lo tanto, había que hacer esposas de esparto para maniatar a la gente, ¿no? O las camisas, o los pantalones, ¿no? Pero luego también, como en segundo lugar, como fotógrafo, también me interesaba fotografiar estos objetos como debería de estar fotografiándolos la policía científica.
y que no estaba haciéndolo, ¿no? Fotografiarlo desde una perspectiva forense, por decirlo de alguna manera, de esta manera como más sobria, de decir, estos son pruebas de un crimen. Y si en vez de en 1956 se hubiera cometido en 1983, así sería. Sería una prueba de un crimen y estaría siendo fotografiada por una policía científica, ¿no? Por ejemplo, el tema de objetos, ¿qué es lo que más te ha impactado a ti? El tema de objetos que hayan ido apareciendo. Hombre, a ver, en primer lugar, y ya también por el tema que he tratado últimamente, los zapatos de tacón de la mujer de la fosa 115. Unos zapatos de tacón perfectamente conservados y ahí sí es que no hay... O sea, yo puedo mirar el esqueleto y decir que es una mujer, pero si aparecen ya los zapatos de tacón es como el cierre del círculo. Y dices, pues aquí está una de las 20 mujeres que fueron ejecutadas. Lo de las cuerdas me parece curioso porque se conserva en un 20% las cuerdas, en otras han desaparecido, pero gracias a interpretar la forma de caer de los cuerpos se puede saber que casi el 70% de las víctimas que hemos exhumado tenían las manos atadas por delante y en algunos casos por detrás. Y eso también nos habla de la indefensión, de decir, no se podían defender. Hay signos de defensa en las manos y en los antebrazos y estaban las manos atadas. Entonces, eso como que nos acaba de relatar la historia de indefensión que tenían estas personas. Por eso he dicho desde el principio, esto es una prueba empírica más. Incluso en la ropa, en algunas ropas que se conservan, aparecen los impactos en el propio textil. Entonces, para nosotros a nivel forense, como bien dices, si esto se hubiera hecho recientemente, estas serían las fotos que tendrían que aparecer. A nosotros nos explican y nos acaban de relatar lo que estamos viendo en el hueso, pero es que luego además te explican que esta gente, tal y como estaba en la cárcel, se fue al paredón, la llevaron al paredón, la ejecutaron y la metieron en la fosa. O sea que todo continuamente está contando esa historia de represión. A mí me sorprende mucho del objeto, porque claro, la vida en la cárcel, pues los objetos que lleva la gente siempre hace mucha referencia como a unos instintos como muy básicos, ¿no? Que es el comer, aparecen muchos cucharas, tenedores, aparecen muchísimos lápices, ¿no? La necesidad de comunicarse con el exterior, de escribir cartas. De hecho, les dejaban escribir bajo censura, pero escribir cartas de despedida. El libro empieza con una carta, una tarjeta postal de despedida que son durísimas, del día de antes o 2 días de antes de la despedida. Muchos objetos de fe, ¿no? Muchos medallones de la Virgen. Relicarios, sí, claro, hay cosillas por ahí. Ese tipo de cosas, ¿no? A mí me impacta muchísimo. Fernando, pasa, porfa. Y bueno, mi trabajo no solo estaba en el cementerio, sino que para salir un poco, digamos, de la narrativa del cementerio y para entender que esto iba más allá del cementerio, tanto a nivel físico como a nivel político y emocional, yo me he dedicado a ir por las casas de más de 100 familiares de personas, de familiares de personas asesinadas por Paterna, ¿no? La mayoría en el País Valenciano, pero en algunos lugares del Estado, ¿no? Mi idea siempre ha sido entrevistarles, le hacía una entrevista en vídeo, que también a veces tenía como protocolos forenses para intentar recabar información que luego les sirviera a las compañeras que estaban trabajando en terreno, pero mi idea también era contar como preguntarle desde una perspectiva documentalista el relato oral, pero desde una perspectiva de sanación, desde una perspectiva de memoria, era también, es que nunca nadie le ha dedicado, el Estado nunca se ha sentado a preguntarle a esta gente qué pasó. Y sobre todo, no solo qué pasó, sino que cómo lo viviste, ¿no? Y a partir de ahí aparecen relatos durísimos, ya no solo con lo que tiene que ver con el hecho del asesinato de la fosa, sino, como os decía antes, de lo que supuso para estas personas y para lo que supuso para la familia, ¿no? Yo, además de hacerle la entrevista, le hacía un retrato a cada uno, como fotógrafo. Y aquí solo he puesto 2 de esos fotógrafos, 2 de esos retratos, en el libro aparecen más. Y he puesto la persona más mayor que he retratado y la persona más joven que he retratado, ¿no? Como para ver esa cuestión intergeneracional que tiene el tema de la memoria, que a veces lo quieren arrinconar en pasado y en personas de mucha edad, benditas sean ellas, pero me refiero que intentan arrinconar como que esto no es un tema que está vivo, ¿no? Y ese corrillo que se hace alrededor de la fosa es el gran ejemplo, ¿no? A la izquierda tenéis a Rosa Coscollar. Rosa tenía 96 años cuando yo le hice la foto. Rosa
era el ejemplo vivo de haber vivido esa represión. A ella no se lo habían contado, ella lo había vivido. Tenía 12 años cuando un día, en el año 40, ya terminado la guerra, llama a la puerta 2 policías, 2 guardias civiles, están buscando a su padre, estaban cenando, ella se resiste como la mayor, la hermana mayor con 12 años, se resiste, le pegan 2 hostias, la tiran al suelo. Ella me contaba diciendo yo estaba tremolante, estaba temblando en valencià. Y acordáis de Leoncio, esa historia que os contábamos del enterrador que daba pedacitos de retales de ropa a las familias como fe de muerte. Pues Rosa se quedó con un trozo de calzoncillo de su padre manchado de sangre y todo el rato en la entrevista tenía el calzoncillo, ¿no? Rosa era la viva historia de una persona absolutamente traumatizada porque le robaron a su padre, pero sobre todo después ella tuvo que convivir en un pueblo muy pequeño con una dictadura que tenía nombre pues, de guardias civiles, de cura y del alcalde, ¿no? Y estuvo señalada y viviendo la violencia durante toda la vida. Y creo que Rosa ha sido una de las grandes historias que me ayudan a mí a contar el fracaso absoluto que hemos cometido en este país, sobre todo que han cometido las instituciones, porque el 100% de las personas que tenían más de 80 años que salen retratadas en este libro ya han muerto. Y además, Rosa, que estuvo toda la vida buscando a su padre, se identificó a su padre un mes después de que ella muriese, ¿no? Que fue como toda la vida buscando. De hecho, yo cada vez que iba a Valencia iba a visitar a Rosa y cada vez que yo llegaba por la puerta, Rosa se echaba a llorar porque pensaba que yo le iba a llevar a su padre, ¿no? Identificó con que yo le iba a llevar a su padre. También como muy representativo que cuando yo me senté a hacer la primera entrevista, que fueron como unas 3-4 horas, me empezó a contar toda su historia y cuando terminó, con el calzoncillo en la mano, miró para atrás y estaban sus hijos. Yo ni me había enterado que estaban sus 2 hijos ahí, ¿no? Uno policía local, vestido de uniforme con la pistola y todo, ¿no? Y de repente, claro, flipo porque los hijos me dicen, nunca en la vida ha contado esta historia. Ya no solo la historia de su padre, sino la historia de cómo lo vivió ella, ¿no? Y claro, yo, todo inocente de mí, le decía, Rosa, ¿por qué no has contado esto, no? Y me decía, ¿qué por qué? Pues porque tenía miedo. Porque tenía miedo de que me pasara a mí algo, de que le pasara a él algo, a ella algo, a mis nietos, ¿no? Y a día de hoy tenía miedo. De hecho, me hizo prometer que, por favor, que no se lo contara a sus nietos, porque tenía miedo de que fueran a por sus nietos, ¿no? Esto estamos hablando del año 2022, cuando yo entrevisto a Rosa, ¿no? Rosa creo que es un gran ejemplo, no solo de la herida, sino del fracaso absoluto, imperdonable, de no haber llegado a tiempo, ¿no? A la derecha está Iker. Iker es la persona más joven que yo he entrevistado, tenía 14 años cuando le hago la foto. Y como 14 años que tenía, pues no tenía unos principios éticos o políticos construidos, pero Iker, que viene de una familia currela de Sueca, de un pueblo de Valencia, pues sus padres trabajan en la hostelería y no se ha podido criar con ellos, lo ha criado su abuelo Pedro. Y su abuelo Pedro, pues que era un hombre, ¿no? Que no lloraba nunca, y un hombre hecho y derecho. Y la única vez que había visto a su abuelo romperse a llorar como un niño pequeño, como me lo decía Iker, es un día que le dijo, venga, que te voy a llevar a Paterna y te voy a enseñar dónde está mi padre, es decir, el bisabuelo de Iker, ¿no? Y le dice, aquí está mi padre, ¿no? Que estaba en la fosa 100. Y Pedro, el abuelo de Iker, se rompe a llorar. Bueno, pues a Iker le parece eso tan impactante, no tanto lo de que haya una persona asesinada, que es su bisabuelo, sino lo de que su abuelo se rompa por primera vez a llorar, que como homenaje, ese vínculo, ese link que hace, que le pone de fondo de pantalla de su teléfono, le pone de fondo de pantalla la imagen de su bisabuelo, ¿no? Y me gustaba también como contar los diferentes caminos donde uno puede llegar con el tema de la memoria, a veces de una manera como muy inconsciente, ¿no? Como muy inocente, con 14 años, ¿no? Y me parecía como muy interesante. Iker era uno de los adolescentes que entrevistaba y que tenía miedo de que sus compañeros sabieran lo que él pensaba, ¿no? Y era como, wow, qué fuerte, ¿no? Y además también es otra historia, Iker yo creo que de victoria, Pedro de fracaso. Pedro se murió 2 semanas antes de que se identificara a su padre también asesinado en Paterna, ¿no? Son como 2 grandes ejemplos de lo tarde que llegamos aquí, ¿no? Tarde muchas veces ya no te digo por desinterés político, sino por burocracia, ¿no? Porque una vez que esta gente saca la fosa, Gema, además de estar ahí sobre el terreno, después esos cuerpos se sacan de la fosa y digamos que vienen 2 procesos, ¿no? Viene un proceso genético, que es el ADN, identificar si hay match entre la persona viva, que no tiene por qué ser viva, pero bueno, entre uno y otro, ¿no? Para identificarlo. Y luego el estudio antropológico, es decir, el físico, ¿no? El de los cuerpos. Y todo eso, que ahora lo va a explicar Gema, pero se puede llegar a demorar 1 año, 1 año y pico. Bueno, pues en ese periodo de tiempo, que no es obviamente culpa de las personas que están trabajando, sino que es culpa de ese
bueno, de esa falta de protocolo y de interés político, pues se van muriendo personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Autónoma, reciben... pasa, porfa, Fernando. A mí siempre me ha impactado muchísimo con esa perspectiva de joven y de periodista, que cuando esas personas han sido exhumadas, hemos pasado de la masa al individuo y cada persona se mete en una caja. Cada caja es una persona asesinada por la dictadura. A mí esto me volaba la cabeza y me sigue volviendo la cabeza. O sea, porque además en este caso es el Museo de Cerámica de Paterna, que es simbólico, ¿no? O sea, esta gente convivía con ánforas romanas y fenicias, ¿no? O sea, es como, me importa una mierda, ¿no? A nivel político, lo que significa esta gente. O sea, me vuela la cabeza que personas asesinadas por una dictadura reciente estén, digamos, en esa caja. Digo, a nivel de lo que significa el Estado, ¿no? Y que luego sean los propios forenses y las propias antropólogas las que en sus coches particulares o en furgonetas de alquiler tengan que llevarse o a sus domicilios o de Valencia a Madrid, trasladar a centenares de personas asesinadas en sus coches, en sus furgonetas, o a veces, como no hay espacio, meterlo en su dormitorio, en sus salones, porque no caben a personas asesinadas por la dictadura. Bueno, a mí es que yo no salía de mi asombro, ¿no? Y llega a la Universidad Autónoma, ¿y qué hacéis con esos cuerpos? Una vez que ya están individualizados y que aquí vemos, por ejemplo, individuo 145, fosa 111. Fosa 111. Pues, a ver, efectivamente, cada una de estas cajas es un esqueleto y, de hecho, tiene que ser así una vez que el trabajo de campo se ha hecho y tal, para que no haya, siendo, pues aquí en la fosa 112 eran 150 víctimas. O sea, esto tiene que hacerse de una manera muy, muy ordenada para que no haya mezclas, para que cada víctima esté donde tiene que estar. Y esto es un trabajo lento, es un trabajo muy invisible en la mayor parte de los casos, que no se ve, que no se suele hablar mucho de ello, pero son meses. O sea, esas cajas son meses de estar trabajando, antropólogas y antropólogos, haciendo los perfiles biológicos, sabiendo si son hombres o mujeres, qué edad más o menos tenían, si tenían alguna enfermedad. Es importante, las enfermedades que vemos en hueso, solo nos queda el hueso, pero tenemos que mirarlo igual. Por si hubiera algo de los familiares que pudiera decirnos quién era. Ha habido algunos casos muy sonados, como pues, un caso de poliomielitis, que se ve bastante bien, pues casos así importantes nos pueden ayudar a acelerar ese tiempo de descuento que tienen muchos familiares para ayudar a esa identificación. Mientras tanto, las pruebas genéticas se van haciendo, pero también es un trabajo lento. ¿Quién hace esas pruebas genéticas? ¿Lo hace el Estado? Lo hacen empresas de genética normalmente. Empresas privadas. Empresas privadas. Y ahora se supone que ahora se está intentando paliar esa parte, pero bueno, son empresas privadas de genética que están haciendo pues, ese cotejo entre las muestras de hueso y las muestras cedidas por los familiares. Y mientras tanto, pues seguimos estudiando los huesos. ¿Qué pasa? Pues que si es una fosa a lo mejor de dos personas, un señor y una señora, y buscamos a un señor y una señora, y nos aparece, eso es mucho más fácil decir, como antropóloga, oye, pues es que encaja perfectamente y casi que la prueba genética te va a decir que sí por esto, esto y esto. Estamos hablando de 150 cuerpos, la mayor parte, prácticamente todos, menos una, hombres de mediana edad y todos bajo el mismo patrón de ejecución. O sea que es muy difícil que yo como antropóloga pueda decir este es Antonio, este es Pepe y este es Luis. Hay que esperar a la genética y eso demora y esa es una de las partes más dolorosas, que con toda la demora y con lo mayores que son los familiares directos, muchas veces pues no se llega. Total. Pasa, Fernando, porfa. Qué bonito. Siempre intentamos terminar, y con esto vamos a ir un poco finalizando, un poco con casos de victoria, a pesar de que la victoria, entendiendo la victoria, y yo creo que esto hay que resignificar, igual que la violencia hay que resignificarla, de que no solo la violencia del asesinato es la violencia que hay que contar, es la violencia también en vida que se vivieron. El tema de la victoria en el sentido de que esto no solo va de identificar, ¿no? Porque de hecho en Paterna los datos dicen que alrededor del 10%, número arriba, número abajo, solo el 10% consigue identificar genéticamente a sus familiares. Por lo tanto, ya estamos contando con que hay un 90% que, al menos por ahora, con las técnicas científicas que tenemos a día de hoy, no son identificadas, ¿no? Pero aún así nos gusta contar historias que lo han conseguido, y a mí me gusta este caso, y creo que a Gemma también, porque lo vivimos muy intensamente,
el caso de Laura. Y esta es la única caja que alberga a una persona que no fue asesinada en Paterna, ¿no? Y es que Laura, que en ese caso cuando empezó ella a involucrarse tenía unos 37, 38 años, buscaba a su bisabuelo, Pedro Simón Llorente, que había sido el último alcalde republicano de su pueblo, en Burgos, Palacio de la Sierra, con eso que os contaba de que Paterna había sido un poco el embudo, por lo que supuso Valencia a nivel bélico, pero el embudo un poco de gente de todos los lugares. Bueno, pues Laura se entera de que de su bisabuelo había sido asesinado. De hecho, se entera y le guarda el secreto a su abuela porque su abuela no quería contarlo hasta que no muriese ella, ¿no? Ella en vida no quería que esto se tratara, que esto se hablara, ¿no? Una vez que muere la abuela de Laura, ella empieza a trabajar. Abuela de Laura, hija de la persona asesinada, que por cierto llamándose Libertad y terminó llamándose Soledad, ¿no? A mí me parece que esa historia cuenta muy bien lo que supuso la dictadura, ¿no? Te llaman Libertad y cuando gana Franco la bautizan, no la rebautizan, la bautizan y le llaman Soledad, de Libertad a Soledad, ¿no? Me parece que explica como muy bien lo que supuso la dictadura, ¿no? Bueno, pues la persona que está dentro no es su bisabuelo asesinado en Paterna, es su bisabuela, ¿no? Porque Laura de repente se dice, hostia, vale, ya he encontrado, porque ella lo consiguió, es un caso de éxito genético, consiguió identificar a su bisabuelo que estaba en Paterna, pero dijo, ¿y qué pasó con mi bisabuela? ¿No? ¿Qué pasó con Verónica Calle, ¿no? Que era su bisabuela? ¿Qué pasó con ella? Pues a ver, esta historia la verdad es que fue increíble, porque la primera vez fuimos a exhumar a un familiar para poder hacer el cotejo genético, porque no había familiares compatibles. O sea, la parte genética es bastante más compleja de lo que se puede pensar, ¿no? Y fuimos allí a hacer una exhumación para poder tomar una muestra, para poder hacer el cotejo y poder identificar a su bisabuelo. Pero ya que estábamos allí, nos comentó que la mujer de Pedro, cuando estaba en su lecho de muerte, el párroco, si me equivoco, corrígeme por favor, pero el párroco fue el que dijo que o se arrepentía de los crímenes que había hecho su marido o no la iba a enterrar en sagrado, que la iba a enterrar al lado del murete del antiguo cementerio en una tumba sin ningún tipo de nombre, sin señalización ni nada. Y a nosotros, como ya estábamos ahí, pues nos lo comentó y nos pusimos a la búsqueda de Verónica. Y por lo tanto es un caso no solo de éxito, sino también como de reagrupación, ¿no? O sea, como de repente Laura empieza a tirar del hilo y empieza a ver que la violencia no solo la vivió su bisabuelo, sino que también su bisabuela, ¿no? Y fue como uno de los grandes casos de éxito. Pero ya os digo, el éxito va más allá de la identificación genética, porque yo hay una pregunta que también le hago como mantra, digamos, a todos los familiares, que es, si no lo identificas, te ha merecido la pena, ¿no? Y el 100% de las personas siempre me ha dicho que merece la pena, ¿no? Porque al final cuando venimos de este silencio, de este miedo, de esta herida acumulada, donde todo se ha fraguado en el hogar, en el miedo, en el silencio a que lo sepan los otros. Por primera vez la fosa es abrir la ventana y empezar a decir, oye, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viví yo? A mí me jodieron la vida, a mi madre le jodieron la vida. Por primera vez como colectivizar, sociabilizar la herida, ¿no? Y entonces ya solo eso a la gente le parece sanador, ¿no? Lo digo porque muchas veces como que nos venimos abajo porque la genética no acompaña, digamos, la energía o la ilusión, pero es que ya eso es como un ejercicio, ¿no? Porque, como decíamos antes, uno de los crímenes que lleva implícito la fosa es la privación absoluta de uno de los derechos más universales y de las prácticas más universales que tiene el ser humano, que es despedir a sus muertos. En todas las civilizaciones, en todas las épocas, siempre el ser humano ha necesitado como despedir, ¿no? Y encima en una cultura mediterránea que necesitamos tocar, llorar, reír, contar historias, ¿no? O sea, es como... Sí, aparte, eso lo que comentas, que aunque parezca un fracaso genético, realmente hay varias cosas que yo creo, mira, en uno de los documentales, cuando Dani Galán dice que él tiene claro que ninguno de los que estaban en ese agujero había decidido estar ahí, las familias que dicen todo eso es que mi abuelo, aunque no se hubiera identificado, mi abuelo es alguno de ellos, o sea, mi abuelo son todos, que eso se dice muchas veces y se repite. Hace muy poquito hicimos una entrega un entierro de unas víctimas ahí en Asturias. Desgraciadamente no salió nada de ADN en la RMH. Desgraciadamente estaban muy mal preservados, pero allí cada familiar de cada víctima cogió una caja y la metió en el panteón que se había puesto porque cualquiera era su abuelo, todos eran su abuelo. Entonces eso sí que es reparador desde mi punto de vista. Total. Fernando, pasa, porfa.
A mí esta foto, esto es una anomalía dentro de lo que son las narrativas de fotográficas o editoriales. Mi editor me quería asesinar porque esta foto es de febrero del 2025 y nosotros íbamos a imprenta en febrero, eso en marzo del 2025. Yo aparecí con esta foto 3 semanas antes, ¿no? Pero era como una foto que a mí me faltaba, ¿no? Que es precisamente haciendo apelación a lo que os decía, de esa negación del luto, del duelo, del velatorio. Y yo muchas veces cuando cuento esto en los coles o en los institutos, yo digo, no nos vayamos tan lejos, vayámonos al COVID, lo que significaba que nuestra gente se moría en el hospital y no podíamos despedirla, que no podíamos tocarla, ¿no? Pues al final de eso iba, ¿no? Y me parece como muy alucinante en eso de que de repente la historia se acelera, por muy lenta que vaya, una vez que se identifican a las personas, además de hacer un acto público de homenaje, donde la gente da unas palabras y donde se colectiviza, digamos, ese dolor, pero también esa victoria, también hay un momento muy bonito, que es que los forenses pasan familia a familia a la sala de autopsia a abrir la caja. Ahora sí, ya no es el individuo 148, sino que ahora ya es José Oltra Giner, tiene un nombre y dice, aquí tenéis a vuestro abuelo, ¿no? Y entonces de repente, 80 años después, aparece ese velatorio que no ha pasado, ¿no? De tocar, de llorar, de reír, de contar una anécdota, de acordarte de la abuela, de acordarte de mi madre, de acordarte de todo, ¿no? Y a mí me parecía como muy impactante, ¿no? Que decía, yo sentía todo el rato que decía, hostia, si esto lo repetimos miles de veces, este país o esta sociedad conseguimos como mínimo cerrar esta herida. Yo no digo que seamos mejores, pero vamos a ser inevitablemente mejores, pero vamos a cerrar esta herida, ¿no? Y a mí me parecía como fascinante porque era como, digamos, la foto que cerraba un poco todo, ¿no? Fernando, pasa, porfa. Y al final, este es un poco el caso de éxito, ¿no? De decir, bueno, pues en Paterna se concentró todo, pero una vez que identifica, pues cada uno se va a su pueblo, ¿no? Se va a Albacete, se va a Cuenca, se va a Valencia, se va a Burgos, se va a Jaén, ¿no? Y cada uno se lo lleva y al final esto iba de darle un entierro digno, ¿no? Y yo creo que hay a veces que nos tenemos que rearmar de argumentos, ¿no? Porque yo muchas veces he dado las charlas en, vamos a decirlo así, en territorio no amigo. Y yo, después de contar esta historia, digo, tío, dile tú a Rosa que no tiene derecho como de enterrar a su padre, ¿no? De buscar a su padre. Va de mucho más allá, sabemos, por eso estamos aquí, ¿no? Sabemos que esto va mucho más allá. Pero joder, también como recordar un poco de decir, hostia, es que hay un derecho como humano como muy fundamental, ¿no? Que es el hecho de decir, hostia, pues que al final, pues que una hija, que un hijo entierre a su padre, ¿no? Tú has estado en varias entregas de restos. ¿Cómo es ese momento donde de repente, wow, 2 años después, 3 años después, sin estar llena de polvo, oliendo bien, hace esa entrega de restos a la familia? Pues yo creo que ahí suele llorar hasta el apuntador. O sea, ella no hay antropólogos ni forenses ni nada, ya hay gente en un velatorio y en un entierro. Ya es como que la capa de hormigón que te vas haciendo cuando, y esa nos la conocemos todas y todos, esa la tenemos todas y todos, desaparece y ahí lloras, te abrazas y sientes. Y ahí es como que todo el mundo se permite sentir, primero viendo que los que tenían que haber sentido hace mucho por fin lo pueden hacer y luego viendo que todos los que hemos acompañado este proceso, pues que jolín, al final te sientes partícipes. Y es que al final, a poco que tengas una pizca de humanidad, no puedes que no te mueva algo por dentro ese momento. Y es que ese es un momento de paz, de alivio, de justicia, no sé cómo decirlo, pero lloras. Fernando, pasa, por favor. Al final iba esto, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso que también nos impacta muchísimo. Este es Miguel Galán, que es familiar de Miguel Galán, que lo estaba buscando. Esto es en Albacete, ¿no? En Villatoya, que se entierra, ¿no? Bueno, pues estos pequeños homenajes, pequeños y privados, ¿no? Que tienen referencia con esa muerte explícita y que 80 años después, pues hay como una especie de luto, de duelo, de velatorio, ¿no? Pasa, porfa. Y al final, el libro, la última foto que tiene es esta, ¿no? Porque yo siento, creo que en general estamos bastante faltos de victorias, pero con el tema de la memoria también, ¿no? Y siempre digo, por intentar aportar un poquito, que Paterna es un ejemplo del absoluto horror
como tanto otro, al final este libro va de paterna, pero no. O sea, va de un punto ciego, por eso se llama así lo de punto ciego, es un punto en el mapa donde de repente no le ha dado la luz, pero que se puede llamar paterna, se puede llamar Jaén. Yo, de hecho, en el transcurso de todo esto, pues me he dado cuenta, que no lo sabía tampoco, si no me lo habían contado, ya lo de mi tierra menos me lo habían contado. Andalucía pone el 47% de los muertos enterrados en fosas. Solo en mi ciudad hay más de 2.000 personas también asesinadas durante la guerra. Y me he enterado que mis propios bisabuelos pasaron por campo de concentración y fueron asesinados por ser de la CNT y por ser mineros en Linares, ¿no? O sea, como que el llamado al final es decir, hostia, tío, yo ahora entiendo a mi abuela. O sea, y ahora entiendo a mi madre la que vive hoy, la que tiene 68 años y vive hoy, ahora la entiendo. O sea, ahora entiendo todo esto y me entiendo a mí. Y más allá de cuestiones psicológicas, entiendo un mogollón de cuestiones políticas, ¿no? De que muchas veces, y esto en Andalucía lo veo todo el rato, ¿no? Que al final es como, es que al que no lo mataron se fue. O sea, en Andalucía el que no lo mataron se fue. Y el que no se fue se tuvo que comer mierda, ¿no? Y eso es vital. Y a mí me sorprende muchísimo que nunca pongamos sobre la mesa el quiénes somos hoy por lo que hemos pasado, ¿no? Y a mí eso, como joven, como periodista, me ha impactado siempre mucho, ¿no? De decir, hostia, qué pocas veces se hace el análisis de quiénes somos hoy como sociedad. A mí me revienta mucho este rollo de el Spain is different, ¿no? Es que los franceses sí que pelean. Copón, es que los franceses ganaron la guerra. Aquí estuvieron 40 años la dictadura dando mierda, ¿no? Entonces creo que hay como que llevarlo todo al rato al presente y al futuro. A mí me gusta mucho también porque en los coles, en los institutos, para decir, peña, esto es lo que pasa cuando el fascismo, cuando se pierden los derechos. Estas son las caras que, por ejemplo, van a tener las fosas de Gaza. Esto es lo que está pasando también en lugares como en Colombia, como en México, lugares que pocas veces les damos atención en lo que tiene que ver en política y reparación de memoria, pero que nos llevan décadas de ventaja en lo que tiene que ver con reparar la herida, la importancia de poder repararla. Bueno, como todos esos debates, era como súper vinculante, ¿no? Para traer todo el rato, para que esto sea como un objeto y un relato de presente y de futuro, ¿no? Porque bueno, no sé, o sea, todo el rato es como que parece que esto ya se ha olvidado, pero que está como muy presente. Y sobre todo, salir de lo que es la fosa e ir más allá, ¿no? Porque al final, bueno, pues tú sabes que ha habido como un mogollón de historias, ¿no? Trabajo en equipo, porque al final... Eso es, o sea, la parte, y ahora me vas a permitir que te regale, o sea, te voy a decir yo un par de cosas. El trabajo científico que hacemos las personas que estamos ahí, si no fuera por la labor que hacéis los que estáis fuera, porque yo a veces te he visto, a esta persona le he visto hacer entrevistas, he visto grabaciones y he visto cómo el tratamiento que vas haciendo a los familiares a la hora de que cuenten ese relato de terror y a que liberen el miedo un poco. Y me parece que para eso hay que tener mucho cuajo y hay que ser muy profesional. Y me parece que sin esa labor que hacéis vosotros y vosotras, los fotoperiodistas, además sabes que siempre me ha parecido increíble la labor que hacéis, creo que es tan necesaria o incluso más que nuestro trabajo, porque si la gente no lo ve, no existe. Entonces yo, por la parte que me toca, quería darte las gracias por lo que has hecho. Joder, qué bonito, nene. Es que hacía tiempo que no nos haberme veíamos. Esto era una excusa para vernos, ¿vale? Bueno, pues es un trabajo en equipo, sin duda, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Ya como por cerrar y por terminar, decir que al final, bueno, pues eso. Si no se sacan, si no se buscan, si no se pelean, si no se cuenta, ¿no? Pero como que el llamado ya no es solo a buscar, ¿no? Sino también a abrir los baúles. Le contaba antes a Gema que en Sevilla hay una pintada que yo me voy a hacer ahora una camiseta que pone en memoria histórica también es ir a visitar a tu abuela, ¿no? Que ir a hablar con las que estuvieron antes y empaparnos un poco, ¿no? Y si os contaba al principio que empecé con esto con Lorca y como fotógrafo, y a mí me interesa mucho el relato mediático y comunicacional de todo esto, yo no conseguí publicar lo de Lorca en España, pero sí lo publiqué en Le Monde. Este trabajo íntegro de Punto Ciego, de hecho hay un causante por aquí, se consiguió publicar en el extranjero.
extranjero, se publicó en National Geographic en su versión estadounidense. En su versión estadounidense porque la versión española no le interesaba y porque luego cuando lo he propuesto a todos los medios grandes, digamos, estatales, pues me han vuelto a decir lo que me decían de Lorca, que esto no era interesante. Sin embargo, es como muy alucinante, ¿no? Y yo creo que este escenario, este teatro es un gran ejemplo, y Madrid, y bueno, cualquier escenario de lo necesitado que estamos de contarnos lo que pasó, ¿no? Llámese una obra de teatro que se llama 1936, llámese Lorca, llámese lo que sea. Estamos necesitados todavía de contarlo, ¿no? Y esta era un poco también la idea de hacer, como hay un 90% de la gente que no se lleva nada físico y como la fotografía ha sido lo que ha acompañado a modo de altar o a modo de amuleto del mal del desaparecido, pues la idea también era construir un objeto físico que sirviera, ¿no? Que sirviera para tenerlo a modo de homenaje y a modo de recuerdo. Y como anécdota, y con esto cierro, si no hubo ningún medio de comunicación nacional que quiso publicar lo de Lorca, ni hubo ningún medio nacional que quiso publicar esto, pero sí extranjero, a la hora de publicar este libro, el dinero para publicar este libro, los libros de fotos son carísimos de hacer, yo me he enterado ahora, pero son carísimos de hacer, en un 25% conseguí un objetivo, que es que la Diputación de Valencia pusiera dinero y sobre todo para mí mi obsesión es que este libro, como mínimo, si eras valenciano o valenciana, no tuvieras que pagar el dinero que vale este libro. Entonces llegué a un acuerdo con la Diputación de Valencia y está en cada una de las bibliotecas públicas de la provincia de Valencia. Y ahí tenía el 25% del libro. Pero el otro 75%, que ya os digo que es muy caro de hacer este objeto, y además encima con esta idea de la tela, ¿no? De que tengas que desvelar, que tengas que descubrir lo que tapa el rostro, ¿no? Bueno, como que había como unos gestos editoriales que queríamos hacer para contar la historia, que no son baratos, bueno, pues intentamos, yo me puse de turné carretera y manta por este país para intentar conseguir el dinero y era imposible conseguir el dinero. Al final lo ha puesto y quiero agradecer también, pero además creo que implica mucho de contar la importancia o no, y por eso lo importante de esta jornada, que tiene el tema de memoria a nivel político-mediático, y es que ha puesto el dinero la Fundación Rosa Luxemburgo, una fundación de Alemania. De hecho, yo ahora fui a Bogotá a presentar este libro y yo iba amparado, parapetado por la Fundación Rosa Luxemburgo y por lo tanto, pues, por el Estado alemán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que al final esto habla mucho también, ¿no? De todo el rato de no se publicó lo de Lorca, no se publicó lo de Paterna, no se publicó el libro con fondo de aquí, que a mí me da igual si me lo dan a mí o se lo dan al que quiera abrir la obra de teatro en la esquina, ¿no? Pero que al final cuesta todavía mucho romper esa brecha y por eso estoy muy agradecido por esta jornada porque creo que hay que ir abriendo brecha. Yo voy presentando este libro, ya os digo, más de 35 presentaciones y sobre todo, bueno, en los pueblos hay una necesidad enorme de hablar de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a que sigamos hablando de este tema y yo no sé si tú quieres cerrar con algo y le damos la palabra a esta gente, si es que hay alguien todavía ahí. No sé si hay alguien ahí porque no veo nada, pero a lo mejor estábamos hablando solos. Sí, yo por mi parte lo único que puedo decir, aparte de todo lo bonito que ya he dicho, que es lo que tenía ganas de decir, porque es cierto que vamos, que es que me parece que todas las obras que cuesta, por lo que estabas diciendo, sacar adelante, cualquier tipo de obra artística que tenga que ver con este contexto. Tú lo sabes. Lo sabemos. Es muy complicado el buscar financiación o buscar algún tipo de vía para sacarlo adelante, aparte del mérito que ya tiene. El poner en valor todo este trabajo me parece que es una labor necesaria a nivel social. Así que, gracias. Gracias. Y gracias. Vale, pues solo tenemos algunos minutos porque son 1:30. No, está súper interesante, muchas gracias. Tenemos algunos minutos, voy a abrir un poco ronda, voy a coger varias palabras juntas, si alguna queréis intervenir, y si no lo dejamos aquí por finalizado. Os miro insistentemente, voy a hacer 2 barridos de cabeza y si no nos vamos a tomar unas cañas, ¿vale? Un barrido, 2... Estamos. Bueno, muchas gracias. Si nadie tiene nada, yo solo quería decir una cosa, porque sé que hay gente vinculada. Agradecer también porque el prólogo lo hace David Uclés, que no sé si lo conocéis, el de las penínsulas de las Casas Vacías. Y bueno, como que siempre se me olvida mencionar su gran aportación y hace el prólogo porque es jiennense, tiene mi misma edad, somos colegas y bueno, como que siempre
me faltan palabras para darle las gracias, así que gracias a él y gracias a vosotros y a vosotros por venir.